Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco, Guerrero. Hoy celebramos el domingo 19 del tiempo ordinario. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas, que en medio de la tempestad va a la barca de los discípulos, quienes al verlo se asustan pensando que es un fantasma, pero Él los tranquiliza. Cuando los discípulos lo ven, experimentan temor. La tormenta, aunque sea peligrosa, la conocen. Ellos saben qué esperar de una tormenta y qué hacer para mantener la barca a flote. Pero no saben nada de hombres caminando sobre el mar y lejos de la costa, y tienen miedo de que estén viendo un fantasma. Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide una prueba: «Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame», y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta es una imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice: «Ven», él reconoce el eco del primer encuentro a orillas de aquel mismo lago, y enseguida nuevamente deja la barca y va hacia el Maestro, y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta al llamado del Señor realiza siempre cosas extraordinarias. Pero Pedro comienza a hundirse cuando quita la mirada de Jesús y se deja influenciar por las circunstancias de su alrededor. Se hunde precisamente cuando su fe deja de estar anclada en Jesús y se desvía hacia el hecho extraordinario de estar caminando sobre el agua. El Señor está siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra propia fe, siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de todo victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado en medio de las tormentas y peligros del mundo. El grito de Pedro: «Sálvame, Señor», ha sido el grito de muchas personas que en este mundo, asustados ahora por esta pandemia, ven una gran amenaza para la humanidad. También somos testigos del miedo que se apodera de los apóstoles, quienes llenos de asombro descubren que Jesús es el Señor Todopoderoso y el Hijo de Dios. Este pasaje nos reafirma que incluso en medio de la adversidad no tenemos por qué temer. Jesús está presente en medio de nosotros. Nos ofrece la misma seguridad en tiempos de enfermedad, muerte,
persecución o cualquier otro problema. Nos prepara para los tiempos difíciles. Ni la adversidad es una señal del alejamiento de Dios, ni la prosperidad lo es de su cercanía. La palabra de Jesús nos saca de la parálisis del miedo, y si confiamos en Él, nos hace capaces de caminar sobre las dificultades, por grandes que éstas sean. Siempre escucha nuestra oración y nos auxilia, aunque nos ahoguen las dudas y solo nos quede, como Pedro, pedir ayuda. Es muy importante también la escena final. Apenas subieron a la barca, el viento cesó. Aquellos que estaban en la barca se postraron delante de él diciéndole: «Realmente eres el Hijo de Dios». En la barca están todos los discípulos, unidos por la experiencia de la debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando esta barca sube Jesús, el clima inmediatamente cambia. Todos se sienten unidos en la fe en Él. Todos, pequeños y asustados, se vuelven grandes en el momento en el cual se arrodillan y reconocen en su Maestro al Hijo de Dios. En la barca todo cambia cuando llega Jesús. ¿Cuántas veces también a nosotros nos sucede lo mismo? Sin Jesús nos sentimos miedosos y perdidos, a tal punto que pensamos no poder lograr nada. Falta la fe. Pero Jesús está siempre ahí, escondido quizá, pero presente y siempre pronto a ayudarnos. Esta es una imagen también de la iglesia, una barca que tiene que enfrentar la tempestad y a veces pareciera estar a punto de hundirse. Lo que la salva no es el coraje ni la calidad de sus hombres, sino la fe, que permite caminar también en la oscuridad, en medio de las dificultades. La fe nos da la seguridad de la presencia de Jesús siempre a nuestro lado. Todos nosotros estamos en esta barca y aquí nos sentimos seguros a pesar de nuestros límites y nuestras debilidades. Nos encontramos seguros especialmente cuando nos ponemos de rodillas y adoramos a Jesús, el único Señor de nuestra vida. Que tengas un bendecido domingo. Si esta reflexión te ha gustado y te ha edificado, te invito a que te suscribas a este canal, que dejes tu comentario y que lo compartas con tus familiares y amigos para que llegue a más personas la palabra de Dios.